Y aquí ya la estamos viendo, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien. Entonces, como les digo, esta es la clase número 14. Y antes de empezar, quisiera preguntarles, hacer como un sondeo de qué es lo que conocemos acerca de las mujeres en el ministerio de Jesús. Cualquier dato, ya sea que conozcan un poco acerca del contexto que se vivía en ese tiempo, de que era, no sé, tenía como ciertas características de que los hombres pues tenían más poder que las mujeres, cualquier detalle y cosita que ustedes conozcan acerca de cómo era en ese tiempo ser mujer, en los tiempos en que Jesús estaba esparciendo el evangelio y haciendo este ministerio, que lo puedan escribir en el chat, algo que conozcan. Si dicen de plano no sé, no me acuerdo, pues también se vale poner de que no sé, o ahorita no se me viene algo a la mente. Voy a dejar de compartir tantito para ver el chat. Si nadie escribe, pues voy a asumir que a lo mejor no tenemos mucho contexto de esa época, ¿sí? Creo que se acaban de unir varias personas. Lo que estamos haciendo es escribir en el chat qué conocemos acerca de el ministerio o la participación de las mujeres en el ministerio de Jesús. ¿Qué conocemos acerca de esto? ¿Qué conocemos acerca de la época? ¿Qué hemos escuchado? Aquí ya escribió alguien, era una sociedad donde existía el patriarcado, las mujeres no tenían voz ni voto. Creo que eso resume muy bien la situación que se vivía en aquel tiempo. Bueno, voy a esperar un segundito más a ver si alguien se anima, si no, pues asumimos que a lo mejor no tenemos mucho contexto y está bien. Justo pues para eso son las clases, para aprender algo nuevo. A lo mejor también lo pueden escribir, ¿verdad? Así es que no se preocupen. Bien, déjenme regreso ahora sí a compartir mi pantalla. Muy bien. Pues vamos a ir adentrándonos poco a poco y primero vamos a hablar justo del contexto que me parece Luis escribía muy bien cómo se resumía el contexto social y cultural en aquel entonces. Y antes de eso, pues este va a ser el contenido de esta clase. Se va a dividir en cuatro subtemas que vamos a ir abordando pues en este tiempo que tenemos. Entonces, vámonos al primero que es el rol subversivo de las mujeres en los evangelios, contexto cultural y social. Y si ustedes no saben qué es subversivo, porque yo no sabía y lo tuve que investigar, subversivo significa algo que cuestiona, desafía o intenta cambiar el orden establecido, ya sea en lo social, cultural o político. Entonces aquí es un rol que cuestiona la participación de las mujeres. Es como hacer una cuestión de lo que estaba sucediendo. Y vamos a hablar ahorita primero del contexto social y cultural. Y empezamos por el contexto social. Esta pirámide que ven aquí, yo recuerdo haberla visto ya varias veces, a lo mejor ustedes también, en algunas clases. Y es como una manera muy fácil de visualizar cómo era como la sociedad en aquel entonces, en Roma, en los judíos donde vivían. Y pues era una sociedad donde los hombres tenían autoridad legal, social y religiosa. La mujer era vista como una propiedad, o sea, como un objeto. No podían testificar ya que su testimonio no era de fiar y este es un dato importante que hay que recordar porque lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí vemos como una estructura donde en la parte más baja están los elotes, que si se acuerdan de la clase pasada mencionamos que uno
de los discípulos de Jesús era celote y pues estaba como en esta categoría de la sociedad. También están las mujeres, están enfermos, marginados y forasteros. Era como la clase más baja, los que no tenían voz, los que todavía que estaban en esa condición no tenían el derecho de acercarse a Dios, porque no cumplían las normas, las prácticas que para en ese tiempo eran como establecidas, que se debían cumplir para tener un acercamiento a Dios. O sea, era una situación, yo me imagino, muy triste, sin esperanza alguna. Ahí estaban categorizadas, las mujeres y como un objeto, como propiedad de un hombre. Hay historias que nos muestran acerca de cómo las mujeres, si no estaban como acompañadas o protegidas por un hombre, bueno, entre comillas, protegidas por un hombre, ya sea padre o esposo o hermanos, la mujer pues caía como en desgracia en una situación muy crítica y lo vemos en diferentes historias de la Biblia. En la religión, hablando específicamente de la religión judía, no podían ser rabinas, o sea, maestras, ni enseñar públicamente la Torá. Por esta cuestión, probablemente muchas de ellas a lo mejor ni siquiera sabían leer y escribir. En el templo tenían un espacio separado, el atrio de las mujeres, más alejado del lugar santo. No se les requería estudiar la ley como a los hombres. Si se acuerdan, los discípulos conocían, aunque no eran maestros, conocían acerca de la ley y las leyes y los textos, pero las mujeres raramente lo hacían. Si acaso algunas lo sabían porque su padre pues las enseñó, pero eran como casos muy específicos. A la mayoría no se les pedía o no se les daba como esta enseñanza porque ellas tenían otro rol en la sociedad, que es más que nada una función doméstica. Su principal rol era ser madres, esposas, encargadas del cuidado del hogar y la crianza de los hijos. Prácticamente se centraba como en estas funciones principalmente. Y tenemos algunos ejemplos aquí de cómo era el rol de la mujer en la sociedad y cómo eran oprimidas por el contexto sociocultural que se vivía. Por ejemplo, la mujer adúltera. Cuando es llamada a juicio, solamente va la mujer. El hombre por ningún lado, en ningún versículo se aparece. Y ese pasaje lo encontramos en Juan 8 del 1 al 11. Marta y María. Estas, si recuerdan la historia, Jesús llega a la casa de estas dos mujeres y Marta anda muy preocupada por el quehacer, por la comida, porque tienen que preparar, me imagino, alimentos para toda la gente que había llegado, tienen como que limpiar y etcétera. Y por el contrario, María se sienta a escuchar a Jesús hablar y enseñar. Entonces, poniéndonos como en el lugar en esa situación, yo creo que Marta tiene razón de estar enojada porque era el rol que cumplían las mujeres y María se sale como de ese rol para escuchar, para sentarse a escuchar a Jesús, algo que solamente hacían los hombres principalmente. Entonces Marta le reclama a Jesús de que mira, María no me ayuda en en el quehacer como de la casa, en los pendientes. Y Jesús respalda esta postura de María, de ella ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. El otro ejemplo, el divorcio fácil para el hombre. En Mateo 19, del 3 al 9, se le cuestiona a Jesús acerca del divorcio. Si un hombre se puede divorciar de su esposa, porque se amparan en que hay una ley de Moisés que así lo dice, que si se presenta una carta, el hombre se puede divorciar. Entonces, había como mucha facilidad de, pues si ya no quiero, me divorcio, dejando a la mujer como a su suerte de algo muy malo que le pudiera suceder, porque pues no tenía un futuro muy bueno que digamos si se divorciaba. Y después otro ejemplo de las mujeres de las situaciones que vivían era que muchas tenían la posibilidad de caer en prostitución porque quedaban desamparadas. A lo mejor no tanto porque esa vida quisieran, sino porque las circunstancias la orillaron a poder
de alguna manera sobrevivir a través de eso, haciendo como esas prácticas. Y me imagino que eran como situaciones, pues, muy difíciles, muy duras. Entonces, vemos cómo las mujeres son muy vulnerables en esa época y a lo mejor todavía actualmente, pero eso lo vamos a cuestionar un poco más adelante. Y de esta primer subtema, ¿qué reflexiones podemos obtener? El contexto de las mujeres en la Biblia era sumamente difícil, como lo estamos viendo. Era, si se quedaba sola la mujer, probabilidades muy pocas de poder salir adelante, no tenía como la capacidad de poder, a lo mejor, desarrollar como tal un oficio, porque no sabían leer, no sabían escribir, entonces era muy, muy complicada la situación. Y tristemente, chicos, en nuestra actualidad, para muchas mujeres siguen teniendo un contexto difícil, pero como les digo, lo vamos a cuestionar un poco más adelante. Algo que no debemos dejar, nunca debemos de perder de vista, que me imagino yo que ya han visto en clases pasadas, es que la Biblia fue inspirada por Dios. Hay textos que nos hablan acerca de esto, pero fue inspirada dentro de un contexto cultural y social cuestionable. O sea, estas prácticas, si ven Jesús llega a cuestionar, les decía la clase pasada que Jesús era muy así, muy disruptivo, que le gustaba o venía como a incomodar. Y en el caso de las mujeres no se detiene y también cuestiona e incomoda a los que se ven como envueltos en situaciones donde hay alguna mujer. Y Cristo fue la palabra hecha carne que vino a cuestionar esas prácticas culturales. Los rabinos, los maestros de la ley, se amparaban es que así dice la ley, es que así dice Moisés, es que así es como lo que tenemos, la Torá y etcétera. Pero, ¿quién más que la palabra hecha carne para cuestionar eso? Y Jesús lo hizo. Entonces, creo que desde aquí nos podemos ir encaminando a que las prácticas sociales y culturales que hoy tenemos en día, de las participaciones, de los roles, pueden ser cuestionadas a la luz de la palabra que es Cristo. Entonces, avanzamos. Si van teniendo algunos comentarios, los pueden escribir en el chat y ahorita al final los leo. Muy bien, entonces avanzamos al siguiente subtema que es este de discípulas del reino, las mujeres en las parábolas. Vamos a ver algunas parábolas así por encimita, pero vamos a centrarnos más que nada en por qué las mujeres son representadas a través de esas parábolas, no tanto el mensaje de la parábola, porque eso ya sería como profundizar un poquito más en otra cuestión. Más bien centrémonos en por qué una mujer está apareciendo ahí, qué es lo que se quiere transmitir con que una mujer aparezca en la parábola. Y vamos con la primera, que es, bueno, antes de esto, ¿qué eran las parábolas? Refrescando un poquito la memoria. Las parábolas eran historias breves, simbólicas o alegóricas que usaban elementos de la vida diaria para ilustrar una verdad espiritual o moral. Y vemos que esta es la enseñanza que Jesús practica mucho, de que habla acerca de, no sé, de la semilla de mostaza y quiere dar otra enseñanza como mucho más profunda, pero se ayuda mucho de los elementos que hay en su entorno. O sea, si ellos conocen, no sé, de acerca de pescar, pues va a involucrar como esos elementos para que la gente lo pueda entender y o entender un poco mejor, pero también había pues gente que no lo entendía. Y estas parábolas son utilizadas por Jesús para comunicar realidades del reino que él vino a establecer entre nosotros, eran utilizadas esas parábolas. Y si recuerdan, en la Biblia encontramos pasajes que dicen que no todos lo entendían. O sea, Jesús hablaba, pero solamente a los que él escogía o a los que se les era revelado era a los que iba a llegar el mensaje. Entonces, esta parábola tiene como ese propósito de compartir el reino, pero no para todos, para los que él quería. Y bueno, refrescando un poquito ese, vamos a ver la primer parábola, que es
La mujer que busca una moneda perdida. Como les digo, esta parábola puede tener un mensaje y la podemos estudiar, pero hoy quisiera nada más como así decírselas por encimita para ver en qué parábolas aparecen las mujeres. Entonces, esta habla acerca de que una moneda se perdió y que la mujer la busca, y cuando la encuentra, pues se pone muy alegre y dice en el último pedacito, de la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien vuelve a Dios, como hace esta referencia de que así como esta mujer se pone alegre por encontrar una moneda, pues Dios también cuando alguien regresa. Y este es el primer ejemplo donde aparece una mujer buscando una moneda. Después el siguiente, las doncellas, las vírgenes, también en otras versiones se llama, que esperan al novio. Es un grupo de amigas, digamos, que su amiga se acaba de casar y las mujeres se juntan para poder esperar al novio. Unas no llevan suficiente aceite, otras sí. Después unas se van a buscar aceite y llega el novio y ya no las encuentra. Y también tiene un mensaje como muy profundo que podemos analizar, pero les digo, no nos vamos a meter como tan de lleno a eso, sino nada más ver que aparecen aquí mujeres. Y el siguiente ejemplo, en la viuda insistente y el juez injusto. Esta habla acerca de que una mujer está buscando que se le haga justicia y dice como que es un poco terca y el juez dice, yo no voy a ser buena con ella porque conozca a Dios, sino para que ya no me esté molestando, para que ya no esté aquí viniendo todos los días, pues le voy a favorecer. Y en estos pasajes de aquí abajo, pues da una reflexión de lo que Jesús hace por los que él ama. Y aquí se muestra como esta viuda. A mí esta parábola me llamó la atención, que yo creo que esta situación de que la mujer atravesaba una injusticia podía empatizar con muchas mujeres. O sea, yo creo que con la mayoría de las mujeres que vivían habían tenido como alguna situación de injusticia y esta me pareció importante esa característica. Y la última, la levadura y la mujer, que encontramos en Mateo y en Lucas. Ay, perdonen, aquí. Estos pasajes sí me gustaría leerlos y profundizar un poquito más en esta parábola, que dice así, Jesús también les dijo, ¿con qué más puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Y una reflexión que podemos obtener de estos cortos versículos es que la levadura es algo pequeño e invisible, pero cuando está en contacto con lo demás, aunque no se ve y no se perciba como tal, puede tener un efecto muy poderoso de hacer crecer el pan y de expandirlo. Entonces, la reflexión que podemos obtener es que así también es el reino de Dios. Comienza con algo pequeño, como lo fue Jesús, que aparentemente no era alguien tan importante, pero cómo pudo transformar y sigue transformando hasta el día de hoy. Y así como la levadura es algo pequeño, pues Jesús en su tiempo se creía que era algo pequeño, pero tuvo el impacto como lo es la levadura en el pan. Y eso nos lleva como a una reflexión de que el reino avanza no por fuerza externa, no se necesita como grandes actos, sino por la obra interna del Espíritu Santo, sino lo que va sucediendo dentro, que a lo mejor nadie ve. Es una reflexión que podemos sacar muy profunda de esta parábola. ¿Y qué reflexiones podemos tener de las mujeres en las parábolas, en estas que acabamos de ver? Muchas parábolas femeninas giran en torno a la vida cotidiana: amasar pan, barrer una casa, preparar aceite para esperar al novio, orar para que se haga justicia. Situaciones de vulnerabilidad, como las que mencioné, donde se ven involucradas viudas, vírgenes, amas de casa, y estas situaciones de vulnerabilidad se utilizaron para transmitir un mensaje asombroso y revolucionario. O sea, esto cotidiano que ellas vivían,
ir por aceite, el limpiar su casa, el hacer pan utilizando la levadura, Jesús lo agarra y lo utiliza para transmitir algo que revoluciona todo ese contexto y toda esa sociedad, como lo mencionábamos en la parábola de la mujer y el pan, cómo se utiliza a esa mujer haciendo algo tan cotidiano para poder transmitir un mensaje que era muy revolucionario para su época. Jesús toma esas realidades consideradas menores, digamos, o domésticas, y yo digo que inclusive poco importantes, entre comillas, y las eleva como imágenes del reino de Dios. O sea, toma esos casos, toma esas realidades para transmitir el reino que él quería establecer entre nosotros. Entonces, lejos de hacerlas a un lado o ponerlas en la escala menor social como lo veíamos en la pirámide, Jesús utiliza esas cosas cotidianas para hacerlas partícipe. Y eso es a mí en lo personal algo que me gusta mucho de Jesús porque se pone como a nuestro nivel que lo podamos entender de la manera más simple y con los acontecimientos de la vida más cotidianos para darnos un mensaje muy profundo. Eh, Me gustaría que si durante esto que estamos comentando, a ustedes les cae, por ahí dirán, les cae un 20 o reflexionan en algo o algo quieren compartir, lo puedan ir anotando en el chat o en su celular en algo para al último poder compartir qué nos hizo como más ruido en nuestra cabeza o qué nos llamó más la atención y podamos ver a cómo Dios nos habla como en diferentes cosas, porque no a todos nos habla en el mismo punto, sino en cosas distintas. Entonces, para que ahí vayan anotando y al último podamos compartir algo. Muy bien, entonces, las mujeres en el reino. Esta es una pregunta que voy a dejar para el final. Vemos estos participaciones de las mujeres en el reino de Dios, o sea, cómo Jesús las quiere ejemplificar y hacer partícipes, lejos de invisibilizarlas o hacer sus tareas domésticas menor, sino que esa misma tarea la agarra y la ejemplifica en lo que es el reino. Estos ejemplos de mujeres en el reino, ¿qué nos dice a la iglesia hoy en día? Esto va a ser una pregunta que voy a retomar al final. ¿Qué nos está hablando estos ejemplos de estas mujeres para nuestra iglesia hoy en la actualidad? Y los dejo ahí pensando un ratito y continuamos al siguiente subtema, que es el testimonio crucial de la mujer en la pasión y la resurrección. Y aquí nos vamos a centrar principalmente en María Magdalena, que es la que se menciona un poco más. Se menciona que hay como un grupo de mujeres, pero María Magdalena es como la que resalta un poquito más en estos relatos. Y algo que podemos destacar mucho es que, número uno, las primeras que son testigos son las mujeres. Y bueno, como ya les decía, María Magdalena aparece en todos los relatos. Ya se ha mencionado antes que cuando algo se repite en los evangelios es importante. No nada más está ahí porque, todos nos pusimos de acuerdo y si él lo dijo, pues yo también y yo también y yo también. Sino porque quiere hacer mucho hincapié de algo que es importante. Y hay pocos ejemplos en las parábolas o en las historias en los evangelios que se repiten en los cuatro. Lo que se repite son únicamente la pasión de Cristo cuando va a morir y todo este camino a la cruz, cuando resucita, perdón, cuando muere y cuando resucita, y la multiplicación de los panes y los peces, y cuando Jesús es bautizado. Solamente esas historias se repiten en los cuatro evangelios, aparte de cuando Jesús resucita, la menciona que las mujeres lo encuentran. Entonces, desde aquí ya nos está queriendo decir, oigan, pongan atención aquí. Es algo que los cuatro evangelistas mencionaron y aquí les puse como un breve resumen de la cita. Por ejemplo, Mateo escribe, vinieron María y Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Marcos escribe María Magdalena, María la madre de Jacob,
Marcos y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle cuando Jesús ya estaba en el sepulcro. En Lucas menciona que era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, cuando ya supieron de que la tumba estaba vacía, fueron a decirle a los apóstoles. Y en Juan escribe: María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Unos la escriben acompañada de otras mujeres, otros, por ejemplo, Juan sola, pero los cuatro concuerdan en que allí está presente. Y esto, aquí, ¿se acuerdan del dato que les dije que el testimonio de una mujer no tenía valor? ¿Por qué escoger a una mujer para que fuera la primer testigo, siendo que el testimonio de una mujer en ese tiempo no era de fiar? Yo cuando estudiaba dije, sí, cierto. Sí, cierto, no me había dado cuenta de eso. ¿Por qué van a escoger a alguien que su testimonio puede tomarlo como que eso no vale? O sea, por qué hacer esa situación? Y antes de poder esclarecer esta pregunta, recordemos quién era María Magdalena. En Lucas y en Marcos encontramos que era una mujer a la que Jesús le expulsó 7 demonios, lo cual nos indica que tuvo una vida profundamente transformada por un encuentro con él. Imagínense tener estar en una situación así, pues de la misma magnitud a lo mejor que era su circunstancia, la misma magnitud fue el impacto cuando Jesús transforma su vida. Entonces, esta era María Magdalena. Y ¿se acuerdan que el lunes decíamos de la serie de Los Elegidos? Bueno, es ella la que así se ve como representada. Y cuando yo leí esto de los 7 demonios, que lo recordé, no sé si los que vieron la serie, hay un capítulo de donde ella se va de Jesús, se va, lo quiere como, ya no quiere ser como parte de los seguidores y entra como en este trance y ella, su semblante se ve como muy mal, pero bueno, me acordé como de eso. Entonces ahora analicemos. Si los evangelistas hubieran querido inventar la historia de la resurrección para convencer a otros, nunca hubieran usado a mujeres como testigos principales, ya que eso debilitaba el argumento desde una perspectiva cultural de la época, por lo cual no puede ser una historia propagandista. O sea, imagínense que hay el partido político o el partido de los cristianos como para entenderlo como asociémoslo con algo que conocemos hoy en nuestro día. Cuando hay un partido político, lo que nos venden que es, pues que si tú te unes a ese partido, pues vas a tener beneficios, la ciudad va a estar mejor, va a estar, no sé, más iluminada, mejores calles, pues lo que te venden todos los partidos políticos, que van a haber becas y que va a haber dinero y etcétera. Entonces, cuando uno busca hacer propaganda de un partido político es porque ese partido trae beneficios. En este caso, el ser cristiano no tenía ningún beneficio, cero beneficios. Al contrario, o sea, si te unías a los cristianos, hasta podías perder tu vida. Entonces, con ese argumento descartamos que el transgiversar como la historia a favor de los discípulos, pues no era posible, no era como que los discípulos dijeran, para que nos crean que Jesús resucitó, para que no quedemos como a lo mejor, no, no sé qué palabra decir, pero que no quedemos como mensos, porque estuvimos siguiendo a alguien que se murió, vamos a decir que él resucitó. Algunos pudieron haber pensado eso, de que para no quedar mal y no quedar como un fraude porque estuvimos siguiendo a Jesús y pues al final él muere, vamos a decir que resucitó. Si hubiera sido el caso, no hubieran utilizado una mujer. Hubieran utilizado a lo mejor a Pedro, a Juan, a, no sé, a un rabí, a alguien importante para darle credibilidad a esa historia. Entonces, eso descarta el hecho de que ellos mintieron, porque si hubieran mentido, pues una mujer no hubiera aparecido. Entonces no era propaganda, porque si hubiera sido propaganda,
ser cristiano, como les decía, no tenía ningún beneficio. No les daba poder político, no traía algún beneficio social o económico. Ser cristiano implicaba a lo mejor la pérdida del trabajo, que la familia lo rechazara, padecer persecución, cárcel o muerte. Entonces, descartamos esta argumento de que pudiera ser propaganda. Entonces, ¿por qué difundir el acontecimiento de la resurrección de Jesús siendo una mujer el testigo principal? Porque si el testimonio de una mujer no vale, ¿por qué emplear justamente el testimonio de una mujer? Pasamos al siguiente. Sabiendo o tomando en cuenta de que no había esta posibilidad de mentir, y utilizando como a una mujer, no quedará duda de que el relato fue inventado. Era demasiado incómodo socialmente para hacer una construcción propagandista, como ya les decía. Los evangelistas simplemente contaron lo que realmente ocurrió, aunque fuera contracultural. O sea, el hecho de que no fuera propaganda nos da la otro argumento de que dijeron que fue una mujer porque así fue, porque fue la verdad y porque fue lo que les tocó compartir. No estaban haciendo propaganda, sino dando testimonio que realmente vieron. Y cuando yo lo estaba estudiando, se me hizo algo complicado, entonces me ayudé de la inteligencia artificial que hoy tenemos. Y le pregunté cómo nos pudiera hacer como entender esto de una manera más simple, y me daba este ejemplo que quiero compartir con ustedes para que lo podamos entender mejor. Imagínense que hay un crimen, muere, no sé, un presidente, alguien importante. Y hay un culpable, digamos, este sujeto en color rojo es el culpable o es el responsable del crimen, pero el único testigo fue una persona en situación de calle, una persona que estaba ahí cerca de los hechos, vio que este sujeto en color rojo asesinó al presidente. Entonces, entonces hay un crimen, hay un asesino y hay un testigo. Entonces, la persona en situación de calle dice, fue él, fue esta persona, en color rojo, o este sujeto en color rojo. Y después llega el FBI y dice, escucha el testimonio de esta persona y dice, pues no nos podemos fiar de eso, pero bueno, vamos a hacer nuestra investigación. Y llegan a la conclusión de que así fue. Este sujeto en color rojo, fue el que asesinó al presidente. Entonces, si a lo mejor hubo ahí, la mafia, no sé, alguien quisiera haber manipulado esta escena, ¿hubieran puesto a una persona en situación de calle? Les pregunto. No, ¿verdad? Creo que a veces las personas que están como en esa situación vulnerable no son mucho tomadas en cuenta, o se puede dudar de lo que están diciendo o de los hechos que a lo mejor estaba viendo. Entonces, si alguien quisiera manipular la escena, no utilizaría a esta persona. Lo que podemos llegar a la conclusión de que lo que él dijo, pues fue simplemente la verdad, porque los del FBI, digamos, también fue lo que descubrieron. Entonces aquí llegamos a la conclusión de que él dijo la verdad, porque manipulado no lo hubieran puesto a él. Entonces, algo así ocurre con el acontecimiento que es la muerte de Jesús. Ocurre un acontecimiento donde él resucita y el FBI no es quien lo descubre, digamos, los discípulos no son quien descubren que Jesús ha muerto, sino alguien quien no tiene prestigio, quien no, su testimonio puede ser despreciado y quien se puede dudar de su credibilidad. Lo que resume en que eso que pasó fue la verdad, porque nadie lo pudo haber manipulado de alguna forma. Entonces, esta manera de presentarse estos hechos nos quieren dar un mensaje. El que se presente en los 4 evangelios y el que se presente de esta forma nos quiere dar un mensaje, qué es lo que tenemos que obtener y cuál es ese mensaje.
Principalmente pueden ser tres, a lo mejor hay más. Cada uno cuando reflexiona, yo creo que Dios nos puede hablar de diferentes formas, pero aquí les quiero compartir tres. A través de involucrar a una mujer como testigo, Dios, a través de Jesús, quiere invertir las jerarquías humanas. Jesús, al revelarse a mujeres primero, rompe con el sistema patriarcal y muestra que el reino de Dios no hay inferioridad de género. Es un anticipo de lo que Pablo expresará después. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Entonces, este es un primer mensaje que nos puede dar este relato de María Magdalena en la resurrección de Jesús. El número 2, la gracia elige a los no calificados. Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Las mujeres se convierten simbólicamente en los primeros apóstoles de la resurrección. O sea, los primeros que conocen son las mujeres, porque si se acuerdan, lo mencionamos en la clase pasada, los apóstoles que hicieron, huyeron. Los discípulos vieron a Jesús y dijeron, no, pues ya aquí nos vamos, muchas gracias, cada quien para su casa, ya no hay nada que hacer. Y las mujeres son las primeras que regresan. Y el número 3, reconstrucción del rol de la mujer en la comunidad cristiana. Esta escena fundamenta el valor espiritual y ministerial de las mujeres. Aunque la iglesia posterior tuvo estructuras patriarcales, en muchos contextos, el testimonio de la resurrección pone a las mujeres en el centro del mensaje cristiano desde el inicio. Y hago un paréntesis aquí, que estos reflexiones que podemos sacar no demeritan, perdón, de ninguna forma la participación de alguien más. Acuérdense que lo que Jesús viene a establecer entre nosotros es esta importancia de todos, porque a veces podemos confundir hoy en nuestra actualidad de que es que si yo quiero hablar más del rol de la mujer en la iglesia, es porque quiero hacer menos a alguien o quiero ser más que alguien, y el reino de Dios no funciona así. Es un espacio donde reconocemos que todos tenemos cualidades y funciones para aportar. Entonces, estas enseñanzas de ninguna forma demeritan la participación de alguien más. Más bien, podemos como tomarlas como un trabajar en equipo para poder lograr como esparcir este reino entre nosotros. ¿Y qué reflexiones podemos tener de este subtema del testimonio crucial de la mujer en la pasión y resurrección? Ay, dejen de compartir. Dejen, bueno. Ah, no, ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. lo estábamos viendo. Sí. Ah, ok, ok, me sale. A ver, déjenme, le muevo porque ya no los veo yo. Aquí ya lo ves. Ok, listo. Entonces, ¿qué reflexiones podemos obtener de este subtema? Número 1, la verdad. Las mujeres fueron pieza clave para demostrar que el acontecimiento de la resurrección no era una propaganda, sino un hecho real. Y vemos cómo decir la verdad a través de quien sea, en este caso se utilizó a lo menor de la escala social que estaba estructurada en ese tiempo, cómo el poder de la verdad transformó todo lo demás y fue algo clave para después lo que se siguió compartiendo. Difundir el cristianismo no tenía sentido a menos de que fuera cierto. Era una verdad tan impactante y tan transformadora que pues no había otra, era confirmar todos los evangelios que así había sido. Y una otra reflexión que podemos sacar es que Dios restaura, y lo veíamos en la clase pasada también, en los discípulos, que algunos de ellos cómo fueron restaurados. María, si recordamos, era una mujer que decía la Biblia que tenía 7 demonios.
y María fue la persona que fue utilizada como la primer testigo de que Jesús había resucitado. Entonces, cómo de pasar a vivir en una realidad tan triste, pasa a ser la primera testigo de una verdad que cambió la historia y que sigue cambiando hasta nuestros tiempos en los que vivimos. Espero estén teniendo reflexiones. Espero que al final podamos comentar, así es que no se olviden si algo les llama la atención o eh, les gusta más o quisieran a lo mejor compartir eso, lo podamos hacer al final. Y pasamos a este último subtema, que es la implicación teológicas pastorales, el ministerio de la mujer hoy en día. Ya reflexionamos en el contexto, cómo eran las mujeres en aquel tiempo, en las parábolas, en cómo participaron en un hecho tan importante. Ahora vamos a cuestionarnos un poquito más en nuestra actualidad. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Qué nos quiere decir Jesús hoy en día a través de esto que estamos estudiando? Y lo primero, Jesús dignificó a la mujer. Si vemos en las parábolas, y hay muchas más historias que a lo mejor no estoy mencionando ahorita, Jesús se acerca para darle dignidad, y dignificar es levantar, honrar o restaurar el valor de alguien que ha sido humillado, ignorado o despreciado. En todos los acercamientos de Jesús hacia una mujer lo hace de esta forma. Pero en la Biblia también encontramos textos que oprimen a las mujeres. Por ejemplo, ahorita se me viene uno a la mente, que es el que, si lo voy a parafrasear, no me acuerdo muy bien, pero habla acerca de que si una mujer no tiene hijos, no tiene ningún valor, digámoslo así. O sea, su función es tener hijos. Les debo la cita, pero búsquenlo y sí lo van a encontrar. Y como este encontramos otro, por ejemplo, que es muy debatido en nuestra iglesia, que la mujer puede hablar o no, porque hay un versículo que dice que la mujer calle en la iglesia, en la congregación. Entonces, estos textos que nos hablan, no los vamos a estudiar ahorita como tal, pero una clave para reflexionar es acerca de cuál era el trato de Jesús hacia las mujeres. ¿Creen que Jesús dando dignidad a las mujeres también les va a decir, tu único valor es si tienes hijos? ¿O tú no debes de participar en la congregación cuando tú fuiste las mujeres fueron la primer testigo de que yo resucité? Creo que ahí podemos como deducir un poco sin meternos tanto de lleno en el texto. Y estos textos, cualquier texto opresivo hacia las mujeres no está hablando más, nos está hablando más del entorno social y cultural que el mensaje del evangelio. Como se les mencionaba al principio, la Biblia fue inspirada por Dios, pero dentro de un contexto sociocultural. No es como que en una clase un maestro nos decía, no es como que estaba escribiendo Mateo y lo sacaron del mundo allá en los cielos y Mateo escribió. No, o sea, Mateo estaba dentro de su contexto cultural. Pablo estaba dentro de su contexto cultural, lo que indudablemente pues permea este mensaje, sin embargo, no le quita ese poder transformador que es la palabra de Dios. Lo que nos queda a nosotros de labor es poder discernir del contexto sociocultural a lo que realmente el Evangelio quiere transmitir, que en este caso pues es muy claro, la dignificación de las mujeres y de cualquier persona en situación vulnerable. Y avanzamos. Jesús habló con mujeres en público, lo que rompía las normas sociales, por ejemplo, con la mujer samaritana, que también fue la primera a la que se le revela que Jesús era el Mesías. Permitió que las mujeres fueran sus discípulas, como María de Betania, María Magdalena. Sanó y perdonó a mujeres tratándolas con dignidad y compasión. Por ejemplo, la mujer adúltera, la mujer encorvada, la mujer con flujo de sangre. Las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección, lo cual es muy significativo, como ya lo platicábamos hace un momento, dado que su testimonio no era legalmente reconocido. Entonces, estos
actos nos hablan de que Jesús cuestionaba. No venía a seguir moldes y tradiciones, sino vino a cuestionar las prácticas que como sociedad se tenían. ¿Y qué reflexiones me pueden dejar para mí hoy en día? La primera, si Jesús cuestionaba esas tradiciones y roles, nosotros también lo podemos hacer, como una pregunta a lo mejor personal. Nuestro rol en la iglesia puede ser cuestionado y transformado, así como Jesús lo hizo, de que la mujer no participa a una mujer que pasa a ser la primer testigo. Jesús Esta, las hace, ah, ah, Jesús las hace partícipes del reino, de un reino en el que los maestros de la ley creían que solamente ellos tenían acceso. Jesús viene a hacerlas partícipe a través de sus vivencias y su perspectiva. No es como que nada más tú y ven acóplate a lo mío, sino trae las vivencias que cada mujer en lo personal tenía, la perspectiva, la trae y la hace partícipe del reino. También les da un trato digno y compasivo. Los valores del reino que Jesús viene a establecer se anteponen en la cultura del contexto en el que estaba. No era algo común darle dignidad a una mujer adúltera, a una mujer pecadora, y Jesús antepone o pone en un lugar primero el amor que él tiene hacia las personas antes del contexto cultural. Nosotros como iglesia hacemos eso, ponemos el amor antes que los roles y el patriarcado y el machismo que como mexicanos nos reina un poco. Nosotros hacemos eso como Jesús lo hacía. Nosotros cuestionamos cómo una mujer desempeña labores en la iglesia, si puede participar más o no. Hacemos partícipes las vivencias de nosotras como mujeres en la iglesia también. Y el último, testigos fundamentales. Cuando en ese tiempo, como ya les he mencionado, eran un testimonio que no valía, en Jesús pasan a ser un testimonio válido. O sea, que esa experiencia que ellas tuvieron o lo que vieron pasa a ser algo válido y un hecho verdadero que se iba a repetir después en la historia. Entonces, reflexiones de esta parte, que estas, si ven, solamente puse preguntas, no puse a lo mejor algún texto. Y la primera pregunta es, ¿por qué si Jesús cuestionó el rol de las mujeres en su tiempo, a nosotros nos cuesta tanto hacerlo? ¿Qué opinan? ¿Por qué como iglesia nos cuesta tanto cuestionar cómo participa o no una mujer si Jesús lo hizo y confrontó a quien tenía que confrontar, que eran los que más sabían de la ley y pues se supone los expertos los vino a confrontar? Y otra pregunta más, ¿nuestra cultura se sobrepone al evangelio? Nuestra cultura mexicana, como les decía, que es porque así se desarrolló nuestro país, nuestra cultura es machista. ¿Esa cultura se sobrepone a lo que es Jesús? Es pregunta. Para cada uno, analícela en su contexto, en su iglesia, porque me parece aquí somos de lados diferentes del país, sí, del país, de diferentes estados. Entonces, cuestionen estas dos preguntas. Si, si no, si sí, ¿por qué? Y se acuerdan de la primera pregunta que les hacía, que es, qué nos dice a la iglesia hoy en día? Esto que acabamos de reflexionar, ¿qué nos está queriendo llamar la atención un poco a nuestra iglesia hoy en día? Y antes de poder dar espacio para compartir, quisiera compartirles esas reflexiones. Gracias a Dios porque somos diferentes, no inferiores. Y esto es algo como que a veces en
en nuestra sociedad se puede ver muy distorsionado que uno es mayor que el otro o el que uno es mejor que el otro, algún rol o algún género es mejor que el otro, pero en Cristo es una riqueza tremenda ser diferentes, no inferiores, no menos, no más, sino que esta riqueza nos hace tener perspectivas diferentes. Algo que yo siento que Dios me permitió reflexionar es que cuando nosotros limitamos la participación de un grupo, en este caso las mujeres, el conocimiento que podemos tener acerca de, es también limitar el conocimiento que podemos tener acerca de Dios. O sea, no sé, por ejemplo, aquí les voy a poner como una pequeña dinámica que puse en el Congreso y que me pareció muy chistoso. Yo tengo aquí, a ver, déjenme agarrar un color difícil. Tengo aquí un plumón. Este. Espero se vea bien el color. Aquí está este plumón. Sí, ¿ustedes qué color dirían que es este plumón? Escríbanlo ahí rápidamente en el chat. Déjenme dejo de comer para poder leer. Aquí se los pongo. ¿Cómo le llamarían a este color que tenemos aquí? ¿Ya lo vieron todos? Sí, me imagino que sí. Espero sí se vea bien porque no sé si la cámara. Pero es este. ¿Cómo dirían que se llama este color? Verde de menta. Espero no se esté distorsionando. Bueno, verde de menta. Yo le llamaría que es aqua, pero pues cada quien puede. Celeste. Está bien, o sea, no hay respuestas malas. Ustedes el color que alcancen a ver, escriban. Bueno, aquí ya tenemos tres perspectivas o cómo vemos el color diferente. Verde menta, celeste, turquesa. Yo lo veo aqua, verde. Ok, entonces déjenme vuelvo acá. Muy bien. Entonces, con este ejemplo, en el Congreso les decía, si frente a algo tan sencillo que es un color, un pincelín, podemos tener una perspectiva distinta, cada quien a lo mejor puede notarlo de un tono diferente, cuando nos acercamos a la Biblia y al Evangelio, de la misma forma podemos tener perspectivas distintas. A cada uno nos puede hablar de una forma diferente por la vivencia que cada uno tiene. Por ejemplo, a las mujeres les hablaba acerca de, o les hablaba a través de parábolas que ellas conocían en su realidad, y esto tuvo un impacto, el poder identificarse en una parábola con una mujer que atravesaba una injusticia, a lo mejor para otra mujer también y para otra persona también. Entonces, estas perspectivas diferentes que podemos tener al acercarnos a la Biblia, a estudiar, a compartir, son buenas y son necesarias. Y cuando yo digo no, porque mi sistema patriarcal es que los hombres tengan como este poder de ejercer como labores de organizar, de dirigir, estamos limitando este conocimiento que el otro grupo puede expresar acerca de lo que es Dios. Y eso me parece un poco grave y que a lo mejor nos pudiera llevar a una crisis, no conocer ambas perspectivas. Y esto, como les digo, no demeritando la participación de nadie, sino limitando el conocimiento que podemos obtener, porque no obtener conocimiento de ambos, de perspectivas de ambas géneros, si somos tan distintos. Otra reflexión, que esta es como un poco más personal que yo quise compartirles. El proceso de participar, de involucrarnos, es justamente esto, un proceso. Tenemos que tener como la paciencia de que Dios vaya hablando, de permitiéndonos, tanto hombres como mujeres, seguir participando,
estos espacios son muy buenos y nos permiten eso, crecer y tener un proceso para el día en que sea necesario, pues poder hablar y poder expresar, pero habiendo atravesado como este tiempo de preparación, así como los discípulos también lo atravesaron. Este tiempo es bueno y es necesario. Una vez un pastor me decía que, bueno, yo le preguntaba acerca de él qué opinaba de las mujeres pastoras y si se debía, si no. Y él me hizo un comentario que sí me hizo mucho sentido, porque me decía, es que las mujeres, por las actividades que desempeñan, algunas no se preparan o no tienen el tiempo o la disposición de prepararse como lo puede hacer un hombre, que a lo mejor un hombre sí estudió y etcétera. Y aquí es un poco complicado porque también vemos hombres que ejercen una labor sin prepararse, entonces es como un poco debatible a lo mejor este punto. Pero este pastor me decía eso, de que a lo mejor hay la proporción de mujeres y hombres que se preparan es un poco diferente. Y él lo que me aconsejaba a mí es prepárate. Si tienes la oportunidad de estudiar, de meterte a estos cursos, de tomarlos, hazlo, porque este proceso es necesario para que Dios pueda utilizarte. No es indispensable porque reconocemos la soberanía de Dios que Él nos puede utilizar, pero sí es una buena herramienta el prepararnos y a veces como mujeres no lo hacemos tanto, no tenemos como esta preparación y es bueno podernos darnos tiempo, tanto hombres como mujeres. Aquí lo que pasa en nuestra sociedad, opino yo, es que a veces agarran como hombres para ministerios que no están preparados. Y a una mujer que no está preparada, obviamente no la van a como escoger, pero a hombres es más fácil como lo que los llamen por el hecho de ser hombres. Entonces, aquí en resumen es, sé paciente en este proceso, prepárate, si te es posible en estos cursos que son accesibles, en algo más, si es como tal una carrera, un curso, un diplomado, porque todo esto te va dando herramientas para poder compartir más y más el evangelio. Este conocimiento nos puede también llevar a tener un encuentro. No es la única forma, pero sí es un medio para poder tener un encuentro más profundo con lo que es Cristo, así como lo tuvieron María Magdalena, las discípulas, los discípulos que estuvieron caminando con Jesús, tuvieron este proceso para después poder compartirlo. Y estudiar es algo que nos puede llevar a este proceso. No es lo único, pero sí nos ayuda un montón. Y por último, las mujeres en las parábolas, capaces de aprender para compartir a través de sus vivencias. Como lo vemos en el ejemplo de las parábolas, estas, en específico en el caso de Marta y María, aquí algo que no era posible en ese tiempo, que era que una mujer se sentara a aprender, María lo hace. Y después lo hacen para también compartir el evangelio, para ser partícipes de estos acontecimientos. Entonces aquí yo reflexionaba si tenemos como este acercamiento a Jesús, este conocimiento de Jesús, de lo que es Él, de lo que Él transforma, conlleva también el compartirlo. Conlleva también la posibilidad de nuestras iglesias poder compartir esto que ya hemos conocido y poder externarlo hacia los demás. No, aquí no entra el rol si es hombre, si es mujer, si tiene la capacidad o no. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando lo comprendemos, sí o sí nos lleva a compartirlo, a compartir de eso que hemos vivido. Y ahora quisiera darnos el tiempo de poder reflexionar todos como en grupo. Y vuelvo a la primer pregunta que les hacía. Las mujeres partícipes del reino de Dios, ¿qué nos pueden decir para nuestra iglesia hoy en la actualidad? Y antes de que me contesten esta pregunta, quisiera, aquí hay, creo que en su mayoría hay mujeres, me parece. ¿Sí, verdad? Sí. Me gustaría preguntarles a todos, ¿en qué participan
hoy en su iglesia, ¿ejercen alguna ministerio, alguna labor como tal, no sé, maestra de niños, dirigir un culto? ¿Los que están aquí presentes ejercen alguna labor así como esa?